Bueno, en primer momento una disculpa, la idea era estar allá con ustedes de manera presencial, pero como también todo el mundo sabe, los bloqueos en las carreteras de Puebla están un poco complicadas y por cuestiones de agenda pues no me fue posible tomar las rutas alternas para estar allá con ustedes, pero de entrada agradezco el que se haya abierto este espacio, agradezco a las autoridades que organizan el evento, a la licenciada Liliana Rosas de Bastida, secretaria ejecutiva del Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a María Carmina Ceballos Martínez, titular del Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, también por acompañarnos en este evento tan importante, y bueno, pues además autoridades que contribuyeron para que este evento se realizara. Bueno, pues agradezco también la amable presentación que me hicieron hace un momento sobre un poco lo que he realizado en este ámbito de la violencia, específicamente con jóvenes y vinculados a la delincuencia organizada. Como ustedes saben, es un tema pues bastante complicado, bastante delicado, además también, no solamente por lo que implica unas láminas que tengo que quiero compartir con ustedes. Sí, espero que me se esté mirando. Sí, bueno. Un poco también es contextualizar que no es presa para nadie. Estamos hoy en un momento en donde la violencia no ha logrado disminuir. En términos absolutos, tenemos que el sexenio del día de hoy han 194.041 homicidios, que estadísticamente, si nosotros miramos la línea del tiempo, pues son más que en el sexenio de Felipe Calderón, que es quien inicia la guerra contra el narcotráfico, y también son más los que registró Enrique Peña Nieto, el expresidente Enrique Peña Nieto, y hay alentador, ¿no? Y como vemos en las estadísticas que se presentan tanto en el INEGI como en el Secretariado Ejecutivo, pues las cifras van a la baja, ¿no? Esto es un panorama alentador. Sin embargo, creo que debemos de tomarlo con precaución, porque como ustedes miran, la incidencia no es lineal, sino se presentan cadencias, y esperemos que esta disminución no sea parte de una cadencia, sino represente el inicio de una tendencia de la baja en homicidios, como se han presentado en otros delitos. Habría que decirlo también, como por ejemplo el secuestro, el robo, que han mostrado ligeros cambios positivos, pero que parece que es importante. Esto pues nos lleva también a observar la dinámica que se ha llevado en otros estados. Se configura la presencia del homicidio, y esto nos lleva a la reflexión de que no todos los territorios son iguales en términos de valoración por parte de las organizaciones criminales, sino que hay territorios que contienen un alto valor criminal, y esto es representado a través de puntos estratégicos de la propia dinámica del crimen organizado, y que además también uno de los puntos importantes es la disputa de esos territorios. Por eso hablar de territorios en conflicto por parte de las organizaciones criminales opuestas. Se pelean tanto la plaza como las rutas del trasiego de la droga. Como ustedes saben, México es un gran productor de marihuana,
y Estados Unidos es un gran consumidor de marihuana, y gran parte de la marihuana que se fuma en Estados Unidos la produce México, y eso establece rutas importantes de trasiego y también, por lo tanto, territorios con este valor criminal, ¿no? Porque eso representa una actividad económica importante para las organizaciones criminales, y que también nos plantea que el tema de la delincuencia organizada no solamente es un tema de ilegalidad, es decir, un tema que vincula conductas delictivas, ¿no? Violación a bienes jurídicos tutelados, sino que también representan una lógica económica. Y me parece que es algo muy importante, nunca dejar de vista, no solamente ceñirnos a la ilegalidad, ceñirnos, digamos, a la lógica antijurídica que tiene la actividad del crimen organizado, sino también una lógica comercial, una lógica empresarial. Si no abordamos nosotros desde esta óptica, sería difícil comprender, y por lo tanto poner elementos que nos permitan tener una limitación a las actividades delictivas, pero sobre todo a las violencias que esto genera, y como lo vamos a abordar un poco más adelante, una de esas violencias pues está atravesada por las juventudes y por las niñeces de nuestro país. Estos territorios en conflicto pues están ubicados, aquí ustedes pueden mirar en dónde se sitúa en estos pequeños periodos los homicidios, y que por lo tanto representa también, como les comento, esta disputa en los cárteles o enfrentamientos también con las autoridades mexicanas. Global Initiative hace un índice global de crimen organizado, es una investigación que han realizado para poder mirar dos elementos importantes. Por un lado es los mercados criminales y los criminales, que lo representan en este triángulo que ustedes miran en la pantalla, es un triángulo rojo, y por otro lado un panel, ¿no?, por detrás de este triángulo de color azul, que representa para ellos la resiliencia institucional, que implica todas aquellas herramientas en términos de política pública y algunos otros elementos para hacer frente al crimen organizado. Y este estudio es bastante interesante y bastante revelador, porque nos permite generar una visibilización de qué tan fuerte han estado los estados para poder combatir cierta magnitud del crimen organizado. Y esto nos plantea pues rutas de navegación para poder generar políticas criminales y para poder establecer, porque habría que decirlo, también una falta de fortaleza institucional para hacer frente al crimen organizado. Me parece que es un punto importante. En la evaluación que hace este índice global, en el 2021 México se situaba en el cuarto lugar, en el 2023 pasó al tercer lugar, es decir, se achicó la resiliencia institucional e incrementó la potencia criminal. Esto, quien quiera, pues ahí dejo el dato, que quiera revisar un poco más detalle el documento, es un documento bastante interesante con una metodología que podría discutirse, claro está, ¿no?, sobre todo los indicadores que se toman. Sin embargo, me parece que es un avance importante para poder mirar la relación de estas dos variables y poder entender por qué no hemos podido frenar esta ola de violencia que viene de una actividad comercial, por supuesto ilegal, que tiene el crimen organizado. Como toda empresa necesita de empleados para poder funcionar. A diferencia de las empresas legales, las empresas ilegales, como los cárteles de las drogas, resuelven sus conflictos no en los tribunales, sino en las calles, a través de homicidios, a través de secuestros, a través de desapariciones forzadas, pero también de otros temas simbólicos, me parece que también son importantes porque juegan un papel fundamental a nivel, por ejemplo, de las subjetividades.
Ustedes saben, cuando el cártel de los Zetas se constituye como tal y que deviene, como ustedes también ya lo saben, de un grupo armado del Estado mexicano, del Ejército de los Gafes, incorpora a la vida civil estrategias de inteligencia y de contrainteligencia propias de una institución militar. Y que esto se traduce muchas veces también en escenarios de violencia cruenta, como lo empezamos a mirar, que tiene que ver con desmembramientos, con decapitaciones y toda esta violencia atroz que ustedes lo han visto y es parte cada día en los medios de comunicación. Pero esto tiene un sentido también, un sentido a nivel simbólico, porque también se ha generado una especie de guerra simbólica del terror que plantean las organizaciones criminales como un espacio, como una especie de mensaje hacia el otro cártel, en los testimonios de sus integrantes secuestrados o detenidos que son torturados, o las narcomantas. Es decir, se han generado vías de comunicación, incluso a nivel digital, ¿no? Por los videos, los TikToks, no ha escapado, por supuesto, estos avances tecnológicos a la dinámica empresarial de la criminalidad organizada. Esto plantea esquemas de subjetividades importantes que se interiorizan en las personas y generan algo muy importante, que es la percepción de inseguridad. En cuanto más la población se expone a este tipo de contenido, genera mayor percepción de inseguridad y por lo tanto pues sus patrones de convivencia cambian, son negativos. Pero también hay un punto importante, que estos mensajes y algunos que están vinculados a un llamado, ¿no?, al repliegue de los grupos opositores, un llamado a mí de lo que estoy haciendo y de lo que soy capaz, ¿no?, una pedagogía del terror a través de un marketing digital, pero también hay esquemas de seducción para la incorporación a las filas del crimen organizado. Me refiero específicamente a cómo también la cultura que ha generado el narcotráfico, una real, otra muy irreal, pero que sin embargo han generado contenidos de valor, lamentablemente, para las juventudes mexicanas. Por ahí de los años 2000, cuando el concepto de narco junior era un concepto como muy popular, o se popularizó, y más adelante en las redes sociales se veían videos, testimonios, perfiles de Facebook, pues haciendo o mostrando cómo se vive la vida dentro del narcotráfico, con camionetas, armas, mujeres y ciertos lujos. Y evidentemente no todo es así, porque hay también una especie de división del trabajo dentro de estas empresas criminales, y también hay una especie de precarización de condiciones laborales, que también es algo muy importante que habría que comentar. Esta parte bonita o esta parte seductora fue emanada, ¿no?, por los medios de comunicación, y fue bastante seductora para gran parte de la población, principalmente nuestras juventudes y nuestras niñeces. Empezaron a cambiar un sentido positivo la incorporación al crimen organizado, es decir, que no solamente se representaba como violencia, sino también se representaba como un signo de estatus. Y eso muy importante en un contexto en donde, ya lo vamos a mirar más adelante, en donde la desigualdad económica y la precarización de nuestras juventudes es alta, en donde mostrar la posibilidad de tener una posición económica alta, de pertenecer a un grupo delictivo que no solamente de empleo, ¿no?, que tiene acceso a estos bienes materiales, sino también le dé la protección y le dé acceso a otros benefactores, a otros beneficios, como puede ser el prestigio, como pueden ser las mujeres, como puede ser el respeto, bastante seductor. Tendría que decirlo también bajo un contexto de precarización, pero también, dicen algunos colegas profesores, de un juvenicidio. Un juvenicidio no solamente en referencia a los adolescentes, a los niñas y niños, a los jóvenes que mueren o que son asesinados,
sino también a una muerte institucional. Es decir, que el Estado ha sido hasta cierto punto insuficiente o incapaz para poder generar esta contención en términos de asistencia social, en términos de procuración de los derechos de las infancias y de los derechos de las juventudes, y que bajo esta precarización de condiciones sociales, ¿no?, de seguridad humana, el narcotráfico se presenta como una opción viable. Además, también en un contexto, muchas veces en algunas comunidades en donde ya están atravesados por la violencia, en donde devienen los chicos de familias con violencia crónica, ¿no?, en donde sus padres golpean a sus hijos, o algunos de ellos ya pertenecen a alguna actividad criminal. Esta violencia no les es ajena a la violencia del crimen organizado, y les es más fácil incorporarse a las filas del crimen organizado. Esta oferta que genera organizaciones criminales, tanto simbólica como material, como lo he venido comunicando, ha sido seductora frente a un Estado que ha sido insuficiente para poder ser también seductor y también simbólica y materialmente en los jóvenes. Tenemos escenarios proclives para esta vinculación. Ahora, esto no quiere decir que todos los jóvenes que estén en estos supuestos de precarización, de pobreza, de desigualdad, se vinculen de manera natural con el crimen organizado. Sería absurdo pensarlo de esa manera, pero a lo largo de los estudios que he venido yo realizando ya de más de 15 años, hemos generado historias de vida, reconstruido historias de vida con jóvenes que han estado dentro de las filas del crimen organizado. Sí puedo asegurar que la gran mayoría, si no es que en su totalidad, tienen estas condiciones, están situados en estos cuadrantes, tanto de esta precarización material como también de estos supuestos simbólicos que atraen a los jóvenes al crimen organizado. Esto nos plantea cosas interesantes, nos plantea un elemento bastante crucial, que son rutas de navegación para generar factores protectores para que los jóvenes no se vinculen a la violencia y a la criminalidad de manera tan sencilla como pudiera parecer que estos chicos se vincularon en ese momento. Hay un elemento importante también que se ha establecido una diferenciación entre aquellos jóvenes que se vinculan de manera voluntaria o intencional no forzada, que es una discusión que en breve tendremos más adelante, y aquellos que son vinculados de manera forzada. Y este último elemento me parece que es el más de abordar, porque no solamente irrumpe pues los derechos del niño, ¿no?, que por supuesto ahí están, sino también irrumpe la tranquilidad de las comunidades. El ejemplo es Chiapas. Como vemos y sabemos hoy por los medios de comunicación y los documentos de investigación que se han generado, en Chiapas se ha generado un clima de violencia que ha necesitado el reclutamiento de más personas, y los grupos criminales, en este caso el cártel Jalisco Nueva Generación con el cártel Sinaloa y algunos otros cárteles emergentes como el cártel de Chamula, por ejemplo, han necesitado o han requerido reclutar a más personas, y lo han tenido que hacer de manera forzada incluso también. Esto ha llevado al desplazamiento forzado de comunidades enteras a las fronteras de Chiapas, a Guatemala específicamente, que además han tenido una buena acogida por parte del país, pero que se ha generado un impacto, repito, no solamente a nivel del niño, que por supuesto es muy importante, sino también a nivel comunitario, que también es importante, porque la combinación de estos dos elementos en territorios específicos, en territorios en conflicto, generan un panorama de alta complejidad para poder atender en términos de política pública. Porque está rompiendo con algo muy importante, que son las redes
de confianza en una comunidad, en donde las personas ya no pueden estar, no pueden dormir, ¿no?, en sus hogares de una manera tranquila porque están esperando que el crimen organizado llegue y rompe y se lleve a sus hijos. Entonces, eso es una violencia no solamente material, sino también una violencia a nivel simbólica que penetra en las subjetividades de las personas y las comunidades, que es difícil también de extraer y que también utiliza las líneas de acción que deben de tomarse por parte del gobierno en términos de política criminal para poder detener esto que está sucediendo, por ejemplo, en Chiapas. El reclutamiento forzado, por supuesto, es una actividad ilegal que trasciende a la parte legal, como que se vincula en las personas y las comunidades, lo cual lo hace bastante difícil. Ahora bien, hay pocos estudios actualmente que han analizado este fenómeno del reclutamiento. Algunos de ellos han sido a partir de testimonios de las personas que han sido reclutadas, o algunos otros han generado incluso algunas cifras, ¿no?, de cuántas personas han sido reclutadas, pero son cifras que, pues que no son claras en términos metodológicos de dónde se obtienen esas cifras, y que pueden generar también un elemento importante en términos de una percepción falsa de la magnitud del problema, que nos puede jugar como para poderlo minimizar o como para poderlo magnificar. Lo que sí tenemos es que a nivel cualitativo, a través de los testimonios de estos chicos, hemos podido constatar la manera en la que ocurren estos reclutamientos y este daño que se ha generado a nivel comunitario y a nivel individual. Cuando hablamos del reclutamiento de jóvenes, niños, adolescentes, pues pensamos evidentemente en el crimen organizado, en estas irrupciones como lo hacía la guerrilla centroamericana de irrumpir en los hogares, sacar a los chicos, de meterlos a un proceso de entrenamiento, de profesionalización en términos de violencia, en donde los someten a matar, a incluso matar a sus propios amigos. Parece esto de película, pero realmente los testimonios son verdaderamente crueles, verdaderamente terroríficos, que nos plantean una mirada bastante pues, preocupada ante estos escenarios, y también ante la necesidad de construir políticas públicas que puedan detener esta crisis de violencia que se está viviendo en algunos lugares del país. Decía yo, este reclutamiento forzado, pero también hay otro reclutamiento que por lo regular no se está mirando, y es como grupos denominados como de autodefensa, por ejemplo en Guerrero, puse la captura de una nota periodística, también están reclutando a niños, arman a los niños y los ponen a hacer actividades de guardias, los entrenan, en donde como pues es natural, es obvio decir que hay una necesidad de que las juventudes necesitan tener una vida distinta y alejada de la violencia. Pero es un hecho, esto está sucediendo. Este tipo de reclutamiento también nos lleva a la discusión cuando el reclutamiento no es forzado, que prefiere llamarse así, o sea, no es forzado, pero tampoco se atreve a llamar si es voluntario o no. Y aquí hay una posición importante: se percibe que los jóvenes son coaccionados, son seducidos por el crimen organizado, entonces hacen uso de su, digamos de alguna manera, madurez en términos psicológicos, con formación de un juicio de valor, ¿no?, en términos de lo bueno y de lo malo, y entonces
involucran e introducen a los jóvenes con esta especie de engaño de lo que representa el crimen organizado. Pero cuando tú planteas y trabajas con los jóvenes, principalmente los más grandes de 16, 15 años, 17 años, el discurso que dan, tuve la oportunidad de hace no mucho tiempo estar entrevistando a unos chicos en Michoacán, de Zamora, Michoacán, en donde su narrativa pues es la que normalmente la voz institucional dice. Lo que ellos comentan es: yo quería pertenecer, yo quería formar parte del grupo, y pareciera ser que es completamente voluntario. Ahí hay discusiones a nivel disciplinar, hay discusiones desde la psicología del desarrollo, ¿no?, de las niñas y adolescentes, y por otro lado también confrontar estas fases de desarrollo a nivel cognitivo y emocional con lo que está pasando en las comunidades, y poder hacer un estudio más profundo para saber hasta qué punto este reclutamiento voluntario puede o no llamarse de esa manera, pero son estos tres escenarios en los cuales se posiciona el reclutamiento. Ahora bien, decía yo, como toda empresa genera economías, ¿no? Recientemente en una revista se llama Science, una investigación realizada por Rafael Prieto, María Campanelli y Alejandro Hopp, que no tiene mucho frío. Ellos, a través de la investigación que hacen, también con una metodología específica que, repito, también podría ser discutible, pero que nos da una cifra realmente pues alarmante, una cifra que nos plantea la magnitud que tiene y el poderío que tiene el crimen organizado en nuestro país. Esta investigación posiciona al narcotráfico en México como el quinto empleador a nivel nacional, y ellos estiman que hay 175,000 trabajadores dentro de estas organizaciones criminales. Y por supuesto, esta pertenencia pues se da a través de un reclutamiento. Y regresamos al punto: en el caso de los jóvenes, que además habría que decir, la violencia homicida en nuestro país, tienen el informe reciente de la ONU sobre el homicidio, marca que el grupo etario con mayor concentración efectivamente es el de las juventudes. Son ellos quienes reciben la violencia, pero también son ellos quienes están generando la violencia. Por eso el concepto de juvenicidio nos permite mirar, sí, que se están matando los jóvenes entre ellos, pero también hay una muerte institucional, ¿no?, por este descobijo que no ha podido frenar hasta el día de hoy esta dinámica, y que a su vez esta dinámica ha generado también una suerte de elementos interesantes en términos de efectos. Por ejemplo, mencionábamos el caso de Chiapas, en donde el reclutamiento, por ser no solamente una actividad violenta de manera individual, sino también de manera colectiva, pues nos ha llevado precisamente al desplazamiento forzado. Nos ha llevado a tener lo que le han denominado incluso una crisis humanitaria, ¿no?, en términos de este desplazamiento y estas violencias que se están dando, pero que también ha exportado otros tipos de delitos, esta misma dinámica, como lo que han reportado en Chiapas como la etnopornografía, por ejemplo, ¿no?, que las mujeres están siendo también reclutadas o han sido secuestradas, explotadas sexualmente, que técnicamente podría configurar como parte de una expresión de la trata de personas, ¿no?, con fines de prostitución, con fines sexuales, y que ha llevado a la venta de material en este sentido, y que son
si se me permitiera, ¿no? Es una complejidad interseccional, ¿no? Porque si bien la lógica de la interseccionalidad la vulnerabilidades, ¿no? Como ser mujer, pertenecer a un grupo étnico, pertenecer a una clase social baja, términos económicos, etcétera. También esta lógica de la multiplicidad de factores delictivos me parece que son también importantes para poder comprender lo que ocurre en un contexto como lo que hoy pasa en Chiapas, en donde están atravesados por estos delitos que les pongo acá, ¿no? El tema de recursos naturales. Ustedes saben que en Chiapas hay una gran diversidad en términos de recursos naturales, capitalizado y crimen organizado, y que una vez más regresamos a la diapositiva anterior. Esto permite esta potencia económica que por lo menos estos investigadores han publicado mediante su estudio en la revista Science. Este tipo de violencia de reclutamiento, les he venido comentando, pues no ocurre en un contexto pues X, ocurre en un contexto de gran desigualdad. Ya Oxfam marcaba en uno de sus últimos informes el tamaño de la desigualdad que tenemos en el mundo y el tamaño de la desigualdad que tenemos en México. Y aunque es un poco viejito este estudio que les voy a poner, del 2013, con algunos datos del 2010, que ya son 14 años, pero que la tendencia no está cambiando, al contrario, nos muestra la gran desigualdad en las cuales viven algunas de las comunidades, ¿no? A través del índice de desarrollo humano, vemos que hay comunidades, por ejemplo, el candidato Benito Juárez, que está un poco por debajo de Noruega, uno de los países que más, las ciudades que más alto índice de desarrollo humano tienen. Pero por otro lado, tenemos también algunos municipios, como en Guerrero, que están por abajo de Liberia, por abajo del promedio del África subsahariana. Esta gran desigualdad pues genera desigualdades en un montón de sentidos, no solamente a nivel económico, sino, como siempre digo, a nivel del acceso a los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y uno de ellos es el acceso a la justicia civil y a la justicia social también. Este escenario de violencia que hemos venido retratando, describiendo, es solo una violencia visible, ¿no? Johan Galtung, un sociólogo noruego que, por cierto, también no tiene mucho que murió, él ha estudiado por mucho tiempo el tema de la paz y por lo tanto lo llevó a estudiar la violencia, y él genera un esquema que me parece pues, ayuda a poder comprender qué es lo que está ocurriendo y cómo podemos atender el tema de la violencia vinculada al narcotráfico. Él nos explica que hay una violencia visible, ¿no? Es una violencia que es directa, una violencia que vemos todos los días, vemos en los medios de comunicación, que se traducen en homicidios, extorsiones, robos, feminicidios, secuestros, etcétera, ¿no? Algo que vemos, que palpamos, pero detrás de esa violencia, por debajo de esa violencia, hay otras dos violencias que la hacen posible, que es una violencia cultural y una violencia estructural. Y aquí precisamente por eso me detuve un poco la lógica de las desigualdades, porque la desigualdad forma parte también de una violencia estructural que por sí misma podría no tener un efecto visiblemente repugnante, ¿no? Pero sí lo es, ¿no? En términos de la pobreza extrema, en términos de condiciones laborales, de explotación, una serie de condiciones que hacen posible la aparición de lo que le hemos denominado factores de riesgo. ¿Factores de riesgo de qué? De vincularse a la criminalidad organizada por parte de las niñas y adolescentes. Muchos de esos factores de riesgo están vinculados al contexto en el que ellos viven, por ejemplo, la presencia de contextos de violencia, de alta violencia delictiva, o algunos individuales, como por ejemplo el desempeño que tienen en las escuelas, por ejemplo las amistades con las cuales se vinculan,
y algunos otros también, ¿no?, de tipo cultural, por ejemplo, cómo funciona el ámbito educativo ante la dinámica complicada de chicos denominados problema, y qué hace la institución frente a ello, ¿no?, que también habla de una dinámica institucional, de cómo se enfrenta y cómo resuelve los factores de riesgo. Y por otro lado, factores de riesgo a nivel, digamos, contextual, que nos vincula a las posibilidades de que exista, por ejemplo, el reclutamiento, ¿no? Y el caso de Chiapas nuevamente, ¿no? Estamos en un contexto en el que realmente había sido, digamos, de alguna manera, tenido una dinámica principalmente dominada por los Zetas, una población que tiene sus propios problemas, ¿no?, en términos de desigualdades, en términos de pobreza. El sureste mexicano es una de las regiones más pobres del país, y no es que la más pobre, pero también, por ejemplo, el papel que jugó la organización indígena con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que tenían sus conflictos internos propios a nivel político, de pugna por derechos indígenas, pero no hemos visto un poco vinculado a este tipo de violencia con las organizaciones criminales. Hoy lamentablemente lo estamos mirando y ha generado un contexto propicio para que se dé esta vinculación. En una de las entrevistas que realicé en Michoacán, en este momento, uno de los chicos de Zamora, Michoacán, pues narra que él crece en una familia en la cual ya pertenecía a una organización criminal. Su papá estaba en el reclusorio, su mamá tenía a cargo unas casas de seguridad, eran ya sicarios, coleros, como ellos le llaman, y a partir de aquí ellos empiezan a generar un contexto en el cual el chico nace, crece, y de manera pues casi natural desde el punto de vista social hay una vinculación con estas organizaciones, ¿no? Entonces hay contextos que son casi ineludibles por parte de nuestras juventudes. Afortunadamente no es el grueso de la sociedad, pero sí hay contextos con mucho mayor complejidad que permiten tener una política pública mucho más eficiente y mucho más compleja, ¿no? Uno de los esquemas para poder generar una alternativa, ¿no?, de política criminal, principalmente estos modelos reactivos o punitivos, pues es el enfoque de la prevención, el enfoque de la prevención social de la violencia y el delito, que pues es lo que nos tiene aquí reunidos a todas y todos, un esquema en el cual nos permite tener mayores éxitos en términos de mediano y largo plazo. Esto es algo importante, mediano y largo plazo, porque como ustedes saben, la prevención social, específicamente la prevención social, tiene como objetivo disminuir las violencias y el delito, sino atender esos factores de riesgo que en el inicio, el riesgo que de una u otra manera deben de ser atendidos, no con las instituciones policiales, no con las instituciones reactivas, punitivas, sino más bien con otras instituciones más blandas, ¿no?, que tienen que o están relacionadas con la educación, con el deporte, con el arte, que nos generen contextos en los cuales se puedan controlar los factores de riesgo, poder potenciar los factores protectores y esperar un cambio social sostenible. Sin embargo, este modelo de prevención lleva su tiempo, pero hoy por hoy, como en el caso de Chiapas, se necesitan acciones de una naturaleza distinta, porque se trata de una emergencia en términos de violencia, y ahí pues hay discusiones sobre cuál sería el modelo de política criminal más reactiva que debería de establecerse. Sin embargo, de manera irreductible, tiene que estar apegado al respeto de los derechos humanos de todas y todos los mexicanos. Aquí pongo en la pantalla, para terminar, algunas de las experiencias entre México y Bolivia. Recientemente Bolivia ha construido un modelo de prevención social
de las violencias y el delito, en el cual he tenido la oportunidad de participar de manera muy activa, en un país en el cual está completamente interesado en generar un esquema de prevención. Bolivia no tiene los índices de violencia como los tenemos aquí en México, y ellos han mirado las bondades que tiene la prevención social de las violencias y el delito como un elemento de política criminal sostenible. Nosotros en México tuvimos una oportunidad importante cuando se creó el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. Lamentablemente no funcionó desde mi punto de vista, no porque en términos del diseño de la política pública estuviera mal, sino hubo fallas en su implementación vinculadas a todo tipo de problemas que tenemos en nuestro país. Actualmente, ¿no?, se vislumbra una política criminal pegada también a una política social, cosa que me parece extraordinariamente importante, ¿no?, generar una política de asistencia social que cambie estos esquemas de desigualdad que hemos estado practicando, porque de manera natural disminuirá factores de riesgo. Pero también es importante, y es algo, una tarea pendiente, que me parece que ya se está planteando en el actual gobierno, la estructuración de una política de prevención secundaria, porque los términos de asistencia social conforman la prevención primaria, pero necesitamos intervención en grupos específicos, y eso nos da un modelo de prevención secundaria como el término de prevención social de las violencias y el delito. Hay, compañeras y compañeros, muchas cosas todavía por discutir, hay muchos elementos todavía que necesitamos nosotros investigar, hay una serie de fenómenos delictivos que necesitamos comprender para poder crear una política pública más eficaz y más eficiente. Lamentablemente, y habría que decirlo también, muchas veces ha generado una política criminal más por ocurrencia que por evidencia. Si apuntamos al estudio de los diferentes fenómenos de manera seria, de manera no solamente cómo está ocurriendo el delito, cómo están ocurriendo estos fenómenos en el caso del reclutamiento, por ejemplo, sino también el por qué. Me parece que hay una deuda en nuestro país de diagnósticos que nos ayuden a comprender el porqué de la dinámica delictiva, y no solamente el cómo sucede, sino el saber por qué sucede. Una vez que nosotros lleguemos a ese punto, estaremos en mayor posición para la creación de una política pública eficaz, eficiente y sostenible para disminuir la violencia en nuestro país, principalmente la vinculada de nuestros jóvenes con la actividad criminal de manera organizada. Muchas gracias a todas y todos.